Excelentísimas y altísimas autoridades civiles y militares, señores y señores, buenas noches a todos y muy agradecidos por su presencia. Hoy celebramos la cuarta conferencia del tercer ciclo dedicado a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que realizamos en colaboración con la Delegación de Defensa de Extremadura, cuyos miembros están aquí presentes y que sin ellos no podríamos haberlo hecho, y que versará sobre el ejército y el cine. El acto va a tener el siguiente desarrollo. En primer lugar, tomará la palabra el presidente de la Real Sociedad Económica, amigo del país, don Francisco Pedraja, que dará la bienvenida a los conferenciantes y sus presentadores, realizando la introducción al mismo. En segundo lugar, interviene la concejala de Cultura, doña Paloma Morcillo, que realizará la presentación del teniente coronel don José Manuel Fernández López, que nos hablará sobre el ejército en la pantalla. A continuación, y cuando termine esta primera parte de la conferencia, habrá un descanso de 5 minutos y se reanudará el acto con la intervención del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, don Antonio Mateo Rodríguez Arias, para presentar al excelentísimo señor don Eduardo Torres Dulce Elifante, fiscal general del Estado, que nos va a hablar sobre lo militar en otro género, del western. Y pedir disculpas por el retraso, pero han estado atendiendo los medios y ya saben que de vez en cuando los medios nos hacen esta faenita. Así que les ruego nos disculpen y tiene la palabra don Francisco Pedraja. Decía Gracián que lo breve, bueno, doblemente bueno. Voy a ser muy breve para que por lo menos la brevedad sea la bondad que tenga mi presentación, y simplemente dar las gracias, y nunca con más razón ni con más motivo como ahora. Lo he dicho hace un momento delante de la prensa, pero ahora delante de todos ustedes. Gracias, la económica de Amigos del País, al Ministerio de Defensa, en las personas que dirigen ese ministerio, o en Madrid o aquí. Sobre todo aquí tenemos delante un plantel de militares de primera división, que han hecho posible esta jornada ya en tercer año, y que han hecho posible la venida de dos especialistas en cine, que además militar y fiscal general del Estado. Es un gran honor para nosotros, y creo que para Badajoz, que tengamos una jornada como la de hoy. Una doble conferencia como era antiguamente aquellos programas dobles del cine, que cuando éramos estudiantes en Madrid nos escapábamos de alguna clase para verlo durante la mañana. Gracias a todos por su asistencia. Creo que la Sociedad Económica Amigos del País tiene mucha suerte en tener muchos amigos en el país extremeño y en toda España. Gracias por su presencia y doy paso a la primera conferencia. Gracias. Alcalde de Badajoz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, compañeros de corporación municipal, socios de la Real Sociedad Económica Amigos del País, amigos todos. Cuando me pidió el coronel Alonso, buen amigo, que presentara esta noche a nuestro primer ponente, la verdad es que no lo dudé ni un momento. Primero, porque él me lo pedía y era la Real Sociedad Económica la que me invitaba, y porque debía presentar a un especialista en cine, un arte que a mí me gusta especialmente. Después de aceptar, la verdad es que pensé de qué podría yo hablarles en esta presentación. El tema, me dijeron, él hablará del ejército en la pantalla. Y a mi mente la verdad es que en ese momento vinieron muchos títulos de películas donde el ejército era el principal protagonista, películas, muchas americanas, pero también había españolas. Está claro que viendo quienes esta noche nos acompañan y completan la mayoría de este auditorio sobre el ejército, ustedes saben mucho más que yo,
y conociendo desde luego el currículum de los ponentes que esta noche nos acompañan de cine y géneros cinematográficos, ellos también saben mucho más que yo. Así que no sabía yo de qué podría hablarles, que tan solo soy un amante del séptimo arte. El cineasta francés Jean-Luc Godard dijo en una ocasión que el cine no es un arte que filma vida, el cine está entre el arte y la vida. Y el italiano, también director de cine, Ettore Scola, afirmó que el cine tiene una tarea que también es un deber: contar la realidad para que el público la entienda mejor, sobre todo para el público joven. Godard, Scola, dos cineastas, como les digo, de dos escuelas, la francesa y la italiana, que han sabido entender el cine desde las sensaciones del alma, más allá de los recovecos del expresionismo alemán, del relativo vanguardismo soviético, por supuesto, del cine de estrellas comercial y americano. Hablar de cine es hablar de realidad, hablar del mundo, de la historia, de las historias, del arte, sí, es verdad, pero también de la vida. Hablar del cine es hablar de un arte que no interpreta, sino que refleja, de un camino que no se recorre, sino que muestra, de unas sensaciones que no se intuyen, sino que evidencia. El cine, a mi entender, más que arte, más que ensayo y más que experimento, es vida, porque nos cuenta la vida, porque nos habla de las cosas cotidianas, de aquello que conocemos y con lo que convivimos. Nos habla de nosotros mismos, del mundo en que vivimos, y a veces, muchas veces, no nos gusta lo que nos cuenta, aunque haya risas, enredos o contratiempo, sobre todo cuando hay lágrimas, violencia o pérdidas. Pero el cine es así, como la vida, nos divierte, nos angustia, nos emociona, nos transporta y deja que la imaginación añada, relea o transforme. Hoy tengo el placer de presentarle al teniente coronel José Manuel Fernández López, un militar de amplia carrera, un especialista en transmisiones y perteneciente al arma de ingenieros, es decir, apropiado por experiencia y conocimientos para hablarle del tema que hoy nos ocupa, el ejército en la pantalla. Condecorada con la Cruz al Mérito Militar, la Cruz de San Hermenegildo y el distintivo de profesorado, es además director y guionista de las películas PR4G Nivel Básico, Briac 12, Aprisa, Duro y Lejos. Ha escrito muchos artículos sobre la materia y a punto está de ver la luz su publicación Soldados, su historia a través del cine. Sin duda, su monumental obra, que les recomiendo, Diccionario de películas de casi 500 páginas, con referencias a más de 1.600 películas sobre el cine bélico, lo sitúan entre uno de los más importantes especialistas en el género, aunque él dice que esto suyo es un hobby. El cine bélico es cine sobre la historia del mundo, porque prácticamente por la gran pantalla han pasado todos los conflictos, guerras y situaciones violentas que han padecido la especie humana. Y obviamente los ejércitos en el cine han de hablar de costumbres y hábitos, de sociedades y modas, de conductas y estrategias, de querencias, ausencias, de triunfos y fracasos, en fin, de la vida y la muerte. Pocas cosas, como el cine, para conocer el mundo, como digo, que hemos sido y el que somos, el mundo que entre todos hemos construido. Y José Manuel, esta noche nos trae una perspectiva seguro diferente, para conocer ese mundo que con toda seguridad, como si de una película se tratara, habrá de captar nuestro interés. Con él, ya les dejo, que dirá cosas mucho más interesantes de las que yo le he podido decir y que nos ofrecerá una noche sin duda de película. Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estas palabras que son muy merecidas. ¿Se me oye bien al fondo? Sí. Yo creo que mejor es entrar en materia. Espero que todos tengan algún tipo de casco, trinchas, correaje, porque a lo mejor alguna de las balas puede salir fuera de la pantalla. Mi intención es en poco menos de 40 minutos que podamos disfrutar del cine, como ha dicho Paloma, ¿no? Que podamos, repito, disfrutar del cine y que podamos sentir que el cine bélico no solamente es un cine que es para los militares. La primera regla es decir que no es un género de los militares. Y como todos sabemos ya, en las alturas que estamos, el concepto de defensa no solamente es de los militares, es de toda la sociedad. Como digo, pretendo en 40 minutos levantar un poco la piel y que
salgan de aquí pensando que quizás las películas bélicas hay que volver a verlas, hay que revisionarlas, o incluso, ¿por qué no? Hoy a las 10:15 en el espacio Clásicos de la 1, y no soy de televisión española, no tengo ninguna acción en la televisión, ponen una excelente película, que es De aquí a la eternidad, From Here to Eternity, que les recomiendo que la vean. Pero como digo, voy a intentar seguir un índice y sobre todo indicar que lo primero es hablar de cuál es la mejor película bélica, que seguramente tendremos diversos puntos de vista. Luego, brevemente, explicar el desarrollo del cine, pero sobre todo explicarlo con imágenes, con secuencias de películas que nos permitan captar, porque que una película sea antigua, lo primero que hay que dejar claro es que no tiene por qué ser vieja. Que algo sea antiguo no significa que es viejo, significa que es de hace un tiempo, pero no es viejo, puede ser hasta incluso de rabiosa actualidad. Después de ese desarrollo, que va a ser por décadas, desde los años 20 hasta la actualidad, haremos una visión retrospectiva para ver en una síntesis qué es lo que ha quedado o lo que queda de ese cine bélico o de ese género bélico, y descubriremos que tiene comunicaciones con otros géneros. De hecho, la segunda conferencia del excelso Eduardo Dulce, gran amigo y gran, sobre todo, experto en cine, nos va a mostrar cómo hay películas de un género como el western que tocan de raíz la institución militar y gran parte de los conceptos militares, pero están en otro género, pero no por ello no hay que dejar de verlo. El momento actual será el punto cuarto, en el que veremos hacia dónde puede ir ese género bélico y finalmente unas conclusiones. Espero, por lo menos, que pasen un rato agradable. Como digo, la mejor película bélica, ¿cuál sería? Pues aquella que combina dos cosas. Seguramente para unos dirían, para mí, Objetivo Birmania, para otros dirían Salvar al soldado Ryan, otros dirían Yo, la crónica de los diablos de acero, otro diría Platoon. Es decir, cada uno tenemos nuestra imagen de lo que es la mejor película bélica. Pero en realidad, si quisiéramos formular un axioma empíricamente, buscaríamos algo que nos diese una intersección entre dos puntos, como una especie de coordenada. ¿Cuáles son esas coordenadas? Pues por un lado el objetivo del cine, el sentir de una sociedad, y por otro lado el objetivo del ejército, es el sentir de un colectivo. Si soy capaz de interpolar esos dos sentires, el general y el específico de la sociedad y el específico del ejército, encontraré con que habrá películas que aparentemente son muy buenas, pero que no son la mejor película. Probablemente, si alguien me pregunta si me parece una buena película En tierra hostil, diré que no me parece una buena película, y eso que tiene muchos Oscars. A lo mejor he citado Objetivo Birmania, e incluso aquí está Errol Flynn ahí atrás, en un fotograma de la película Objetivo Birmania. Y es una película de más de 60 años. Pero a lo mejor esa película es imperecedera por los motivos que después, si hay tiempo, se explicarán luego. Esa sería la mejor película. Pero repito, siempre desde la óptica de que depende de cada punto de vista. Una película que todo el mundo, casi todo el mundo seguro que conoce, Murió con las botas puestas, del director Raoul Walsh. Hay una frase en la que dice: ¿a dónde va el regimiento? Dice: el regimiento va al infierno o a la gloria. Depende de cada punto de vista. No sé si recuerdan la película, si la recuerdan. A lo mejor la frase no. Y vamos a intentar, si no fallan las transmisiones o si no fallan los sistemas, ver esa escena que les digo. No. El regimiento emprende la marcha dentro de una hora. Puede venir con nosotros si quiere. Pero ¿a dónde va el regimiento? Al infierno, ¿sabes? O a la gloria. Depende de cada punto de vista. Efectivamente, depende de cada punto de vista. Una breve secuencia de esa película para indicar que lo que a algunos nos puede gustar, a lo mejor hay una parte subjetiva en cuál es la mejor película bélica. Entramos un poco en la materia de ver el desarrollo de lo que ha sido el cine bélico, desde los años 20, que es cuando empieza realmente la industria cinematográfica. Me he limitado a hacer un pequeño análisis por décadas, año arriba, año abajo, pero prácticamente salen películas muy específicas en cada década. Si hablamos de la década de los años 20, el cine de los años 20 es un cine, como ha dicho antes Eduardo, es un cine, en la rueda de prensa, es un cine en el que el componente principal es el cine mudo, y mira hacia atrás. ¿Cuál es el primer conflicto que tiene más cercano? La Primera Guerra Mundial. De ahí que en los años 20 los dos parámetros importantes son la visión hacia la Primera Guerra Mundial y el pacifismo. La Primera Guerra Mundial concluye con una gran ola de pacifismo, porque el mundo ha descubierto que ya no es una guerra local, sino es una guerra mundial. Luego, sobre eso se van a realizar películas.
en una industria, repito, que aún está en mantillas, aún maneja o gestiona películas en formato sin sonido, mudo, y de las que ahí tiene una lista de ellas: El gran desfile, de Kim Vidor, El acorazado Potemkin, es una película muy famosa por aquellas escenas de la escalinata de Riga, de Odessa, perdón, y llevada después al cine. Napoleón, de Abel Gance, de Francia. Alas, si se fijan hay un color azul aquí porque es indicativo de los hipervínculos para ver imágenes. Ahora hablaré de esa película. 4 de infantería, y probablemente la última que también les suene, Sin novedad en el frente. Como ven, son películas que van desde 1925 a 1930. Hay una tremenda diferencia. La mayoría hablan, algunas, de la Primera Guerra Mundial, y otras empiezan a hablar de acciones o hechos pasados: El acorazado Potemkin, El gran desfile, Napoleón. Y la última de todas, Sin novedad en el frente, es una película de la que ya se enmarca con el formato sonoro. ¿Por qué me he detenido en la película Alas? Todos conocemos que en los Estados Unidos hay unos premios que son los Oscar, y estos premios empezaron en 1927. En ese año la primera película que recibe un premio es una película bélica, que es esta película que acabo de decir, Alas. Es una película sobre la incipiente Fuerza Aérea, que habla de una escuadrilla de pilotos durante la Primera Guerra Mundial. Es una película muda. Yo no sé si, probablemente, quizás hay personas que nunca han visto una película muda. Vamos a ver una pequeña secuencia para que vean cómo se entendía ese cine en 1927. Ha sido rescatado recientemente en DVD. El título es Wings, y fue Oscar a la mejor película. Fue la primera película que recibió Oscar. Como vemos, el director William Wellman, este actor que ven aquí, un joven Gary Cooper, obtuvo su primer papel en esta secuencia. No el primer papel, sino el primer que le lanzó un poco a la fama. Había hecho películas antes. Pero fíjense que esto es una película del año 27, dirigida por un director como William Wellman, que había sido piloto en la Primera Guerra Mundial, y es el departamento que tenía efectos especiales. Sí, no tenía más que aviones reales y físicos. Y luego, como la coordinación entre las tropas de tierra, la infantería, los aviones, es decir, los pilotos que hicieron estas tomas que ustedes están viendo más de 80 años después, manifestaron que muchos de ellos habían sido combatientes en la Primera Guerra Mundial, que habían pasado más miedo haciendo la película que en la guerra. Eso ya creo que dice todo del director William Wellman, que luego hizo una excelente película como Boyes, que hablaremos si podemos de ella. Como digo, una película, la primera es bélica, hay una imagen de Gary Cooper, y es una película de 1927. Pero en 1930 aparece, antes el 27 con 14 ya es el sonido, y con ello nos cuentan, o le cuentan a la sociedad, cómo era la Primera Guerra Mundial. No es que no haya sonido, es que hay un plano muy largo en el que el director Lewis Milestone nos cuenta cómo es la trinchera, y van a ver cómo la infantería francesa es barrida por los abatidores alemanes. Las cargas, las ametralladoras, las alambradas, la guerra de las trincheras, 1930. Ese traveling como van cayendo los infantes franceses, y al final la imagen con todas las tumbas. Como digo, el mundo empezó a ver que la guerra ya no se contaba con fotografías ni con gente que había estado allí, sino con imágenes que buscaban el mayor realismo. Sin novedad en el frente está basada en una novela de Luis-María Remarque, que para una generación como la alemana significó, por un lado, un contraste en el sentido de que era una novela plenamente antimilitar, y causó un efecto totalmente contrario, sirvió de cabecera para una generación completa.
En los años 30, con la llegada del sonoro, como acabo de decir, el cine se convierte en un fenómeno de masas. Se produce un aumento de la producción y surge, en definitiva, una nueva industria. ¿Qué películas podemos destacar de esos años 30, de esa década de los años 30? ¿Hacia dónde miran los directores o los productores para hacer películas? Siguen mirando a la única guerra que tienen reciente, la Primera Guerra Mundial, pero empiezan a mirar a otros sitios, a otros escenarios, llamémosle exóticos o coloniales. De ahí que hablemos de películas como Adiós a las armas, basada en esa novela de Ernest Hemingway. Hay dos versiones de este mismo libro, una del 32 y otra del 55 por Roald Hudson. La patrulla perdida, aparece uno de los grandes directores, como es John Ford. La bandera, una película francesa sobre la Legión Española. Para muchos críticos, la mejor película que se ha hecho sobre la Legión Española está hecha por Francia. Eso ya nos tiene que indicar que ahí hemos tenido un problema con el cine y las Fuerzas Armadas. Los tres lanceros bengalíes, de 1935, con Gary Cooper, dirigida por Henry Hathaway, quizás de las últimas películas que se hicieron con unidades a lomo, unidades a caballo, antes de la mecanización o la motorización de los ejércitos. La carga de habilidad ligera, no voy a poner escenas de esa, porque prefiero poner de los tres lanceros, pero sí decir que en esa película, dirigida por Michael Curtiz, el mismo director de Casablanca, o que Navidades Blancas posteriormente, la carga dura 9 minutos y en esa carga murieron 2 extras como consecuencia de la máxima verosimilitud y realismo que se buscaba. La gran ilusión, la también muy conocida Las 4 plumas y Boyes, basada en un excelente libro de Percival Christopher Wren. Como pueden ver, las películas de los años 30 ya empiezan a pivotar entre la Primera Guerra Mundial y el género que podríamos decir de aventuras o colonial. Vamos a ver unas escenas breves de esos tres lanceros bengalíes. La épica. Bueno, Mac, tenme cubierto. Desde aquí ya puedo llegar. La metedura de tambor. Trompetas. Hombres curtidos. Poesía. Teniente Alan McGregor, del Regimiento 41 de Lanceros Bengalíes, muerto en combate. Por su valor, con el sacrificio de su vida, destruyó toda la munición enemiga, contribuyendo de ese modo al éxito de nuestras fuerzas en Mogal. Su Majestad el Rey Emperador ha tenido a bien conceder, a título póstumo, la Cruz Victoria al Teniente McGregor. Según la costumbre de este regimiento, coloco esta cruz sobre la silla de su caballo. Bien, una escena impactante de esos tres lanceros bengalíes y ese teniente McGregor, protagonizado por Gary Cooper, y en esa ocasión aún no le dieron el Oscar porque decían que no estaba todavía como muy maduro. Entramos en los años 40, intento ceñirme un poco al tiempo, aunque la prensa nos ha quitado algunos minutos, en la que esa década el efecto principal o más demoledor es la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí salen dos parámetros muy claros. Por un lado la propaganda y por otro lado la difusión del triunfo. La propaganda va a ser fundamental y un ejército podrá ganar o perder una guerra o una batalla, pero la propaganda hay que ganarla siempre. Porque si no, probablemente, aunque ganemos una guerra o una batalla, si no hacemos buena propaganda, la habremos perdido. Ahora veremos películas que nos van a contar cómo se puede perder desde casa una guerra. La difusión del triunfo, si ganamos y no lo contamos, tampoco nos valdría de nada.
¿Qué películas hay? Pues claro, durante la Segunda Guerra Mundial Hollywood realizó solamente el Departamento de Guerra del Ejército Americano más de 1500 largometrajes, muchos de ellos de serie B o de serie C. Pero lo que está claro es que en esos años se hicieron muchas películas y muchas de ellas muy buenas. El Sargento York es una excelente película. Solo tiene una tercera parte que puede considerarse de corte bélico. Es una película que es sobre lo que hoy diríamos un objetor de conciencia. Un muchacho de un pueblo que no quiere ir al ejército porque va contra la Biblia y el cura le ha dicho que no tiene que matar a nadie. Esa historia real del cabo Alvin York, dirigida por un director tan emblemático, tan estupendo como Howard Hawks y con Gary Cooper, fue lo que le dio a Gary Cooper el Oscar. Pero sobre todo fue una película que catapultó a la opinión pública norteamericana, la difusión del triunfo, la propaganda, a que había que intervenir en la Segunda Guerra Mundial, porque en 1941 los Estados Unidos hasta Pearl Harbor aún no habían entrado en guerra. La señora Miniver es una película que nos muestra la Inglaterra bajo las bombas alemanas en la batalla de Inglaterra. Gran película y gran batalla decisiva en la Segunda Guerra Mundial. Los Invasores es una película fantástica en la que 5 marineros alemanes intentan conquistar el Canadá, lo cual parece de locos, pero es así, es mágica. A mí la Legión es una película española. Verán que yo no he puesto cine internacional o extranjero y cine español, yo he puesto todo junto, porque no podemos diseccionar qué es español y qué no es qué películas son bélicas o qué películas no son bélicas. El Escuadrón de la Muerte, en el sentido de que Errol Flynn y Fred Van Murray nos cuentan las vicisitudes de los pilotos y sobre todo de los médicos de las fuerzas aéreas para ver los problemas del oxígeno. 5 tumbas del Cairo, una de las primeras películas de Billy Wilder. Batán y Fuerzas Aéreas, un auténtico alegato de lo que tiene que ser una tripulación, sea de una fortaleza volante o sea de un carro de combate. Como digo, El Sargento York fue Oscar para Gary Cooper y fue una película que estuvo muchos meses en cartel en Estados Unidos. Unas breves secuencias. Todos creo que la recuerdan, seguro. Cuando obedece el pulgar para disparar. Hola, Alvin. ¿Qué vas a hacer? ¿Te incorporas o esperas que llame tu quinta? Prefiero esperar. Walter Hoy es Brennan. martes, Alvin. Solo tienes hasta las 6. Que no cuenten conmigo. Vamos, ve a alistarte, Alvin. No quiero. Yo no voy a la guerra. La guerra es matar. Y la Biblia va en contra de eso. La guerra va en contra de la Biblia. Completamente de acuerdo. Tienes un gran sentido de la religión, no como esas beatas. El sentido que usted me enseñó. Sí, ya lo sé. 202. 218102. Yo, Alvin, ¿no te gusta tampoco? Sí, es un rifle estupendo. No sé por qué había pensado que pondrías alguna objeción a ello. No, señor, ninguna. Así se trabaja. ¿Has limpiado alguna vez un fusil? Hasta ahora no había limpiado uno tan bueno, pero el mío muchas veces. De modo que tú tienes un fusil en casa, ¿eh, señor? Pues extraña que tenga un fusil. Cualquiera lo diría. Esta vez. Y a mí. Eres el único cabo que queda. York. Toma el mando. No oyes lo que te digo. Sí, sargento. Tomar el mando, otra cosa muy militar. Mira. Tomo el mando. Los demás mantenemos a cubierto. ¿Dónde vas? Vuelve aquí. Me ha dado el mando, ¿no? ¿Qué hay? Tenemos algunos prisioneros. ¿Podemos dejarlos aquí? Métalos ahí dentro. Espere un momento. ¿Cuántos tienen? Yo he contado 132 cabezas, señor. Aquí no tengo sitio para tantos. Lléveselos hacia atrás. Sí, señor. ¿Pero qué? No podemos encontrar nuestra unidad y ya hemos tratado de entregarnos en otros 2 sitios. Y solo somos 8 para vigilarlos a todos. Pues debía haber traído más personal. Es que somos todos los que quedan, señor. ¿Me va a decir que usted y 7 más han cogido a toda esa gente? Sí, señor. Y desearíamos dejarlos de una vez.
Eso está bien. Bien, auténtico. Pero llama la atención sobre la historia de un hombre que no quiere ir al ejército, que es recibido con los pies con freno, que el sargento dice, pero tú quieres un fusil, tú tienes fusil, pero si tú eres un objetor. Es decir, y cómo él va demostrando que y llega a ser un héroe. Es decir, cómo el ejército muchas veces, y no, en tono de mi culpa, este marca mal el paso, este no sé qué, pues este, y no, es el que mejor limpia el fusil. Y fue un héroe, y incluso el propio Alvin York, el cabo York, dijo que quería que fuese Gary Cooper el que hiciese esta película. Como digo, hay muchísimas películas en esa década de los años 40. Destino Tokio, creo que la imagen de ese Cary Grant viendo por el periscopio los submarinos está clara. Guadalcanal, 30 segundos sobre Tokio, sobre la inclusión de esos 30 segundos de esos bombarderos del teniente coronel Doolittle, tocado también en algunas películas, porque el mundo norteamericano nos ha contado mucho su historia militar y mucho en esas batallas. No eran imprescindibles es otra gran película, también el director John Ford, en el que ensalza la derrota en las tropas que se quedan con la retirada de MacArthur y cómo las pequeñas lanchas, que podríamos decir torpederas o lanchas patrulleras, tienen un papel importante. Cómo John Ford se queda sobre la mácula de las unidades que podríamos decir de segundo orden, pero que son todas tan de primer orden como las demás. Victoria en Ucrania, una visión soviética, en este caso rusa, del frente ruso. Los últimos de Filipinas, una excelente película. Y Objetivo Birmania. Para muchos la película de los paracaidistas, yo creo que esta película es de Cineforum, es la llamada película de las 3 R's, aparece la radio, aparece el radar y aparece el remolcador. Aparecen innovaciones y inventos civiles y militares, por así decirlo, ¿no? Decir que se hizo en un escenario menor como era Birmania, no era el día más largo, ni era en Normandía, ni era en Italia, ¿no? Una breve secuencia que yo creo que es muy conocida, aunque nosotros lo haremos. Trae el avión. Sí. Cuando yo me acerque a la puerta, usted tendrá que seguirme. Cuando me tire, se tira. ¿Enterado? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Oiga, ¿qué pasará si no se me abre el paracaídas? Que llegará a tierra antes que nosotros. Suelta y al salto. Carrillo. Hoy en día nadie se pondría detrás de un radar como está ese soldado, ¿no? Pero bueno, en el año 45 estas licitaciones se podían hacer, ¿no? Army 27805. Army 27805 de Jefe Rojo. ¿Ha visto a los japoneses dirigirse de aquí? Listos para la marcha, hay problemas. Dadme un mapa. Army 27805, Army 278... No aterricéis, os están esperando, no aterricéis. Venid dentro de 2 días a posición G 28590. ¿Qué pasa? ¿Se va a rajar ahora? Ya no puedo más. No. Mi madre me dice la imagen que me a mi casa. Vamos, ánimo, hemos pasado lo peor. Fíjense en la acción del mando ahora, cuando llegan arriba y no hay nada. ¿Qué os pasa? ¿Qué esperabais encontrar aquí? A mí me ocurre lo mismo que a vosotros. Pero hemos recibido orden de llegar a la cima y esperar y la cumpliremos. Así que no os hagáis los remolones. Dame esa pala. ¡Muchachos! ¡Estamos aquí! La señal. Una señal los dos. L, F, O, N, N, E, L, S, O, N. ¡Nelson! ¡Es Nelson! Señal de lanzamiento de víveres. Como digo, las 3 R's.
Objetivo Birmania es una plástica sobre la acción del mando y más que una película bélica vale para cualquier profesión, porque está indicando que la lealtad no solamente va de abajo arriba, del soldado al capitán, sino también va del capitán al soldado, y al ser así se cierra el círculo, y por eso está llena de mensajes esta película, sobre todo esa imagen en la que el capitán llega y dice: ¿qué esperabais aquí? Pues venga, dame la pala y yo voy a acabar. Es una película que está muy cuidada en esas apreciaciones, de cómo el jefe tiene que ser, además de jefe, tiene que ser líder, tiene que tirar de su gente, ¿no? Pues digo que eso es difícil, que si esa misma extrapolación la hacemos en películas modernas, a lo mejor no la encontramos. Como digo, los años 40, hay muchas películas, también somos seres humanos, con Robert Mitchum, como teniente de infantería, los mejores años de nuestra vida, que ahora vamos a ver una secuencia, porque es una película bélica y no hay ni un solo tiro, ni un solo disparo, pero viene a decirnos que la guerra también hay que ganarla al regresar a casa, no solamente al ir, hay que acoger al que llega y hay que encajar al que llega. La imagen de ese sargento de infantería que llega a su pueblo y vuelve a su puesto en un banco y le dice el director: a ese no le des un crédito, porque es que ese no te va a poder pagar. Dice: pero es que se ha estado conmigo luchando en la playa. O sea, es la vertebración total del concepto de la defensa, del ejército, un país. Por eso, tengamos un ejército profesional como tenemos ahora, tengamos un ejército de reemplazo como había antes, la defensa es cosa de toda la sociedad, no solamente de los militares, que pueden estar los más directamente implicados. Y esa película viene a decir clarísimamente: van a ver un marinero sin manos, con unos ganchos, que son realmente suyos esos ganchos y que perdieron sus manos luchando por su país. Y sobre todo, que su país le recogió y le adoptó y le encajó en la sociedad en la que tenía que vivir. Y también, pues como curiosidad o como delicatessen, pues que vamos a pasear por un momento por la América de 1945, vamos a ver los establecimientos de Coca-Cola, los anuncios de Neo, y cómo era esa América del 45, gracias al director William Wyler, que fue el que 3 años después subió a Charlton Heston a una cuadriga en Ben-Hur. Y es la llegada de 3 combatientes cada uno de un ejército, en una carlinga de un avión. Este actor ha muerto hace un par de años, me parece. No de golpe. Hay gente jugando. Parece como si no lo vieran. Ahí está el colegio Jackson. Pero está, tío. Si me dieran $1 por cada pase que he dado en ese campo. ¿Cuántos recuerdos? ¿Y vamos a aterrizar ahí? Es impresionante. No creía que hubiera tantos aviones en el mundo. Igual nos guardamos. ¿Por qué? ¿Qué? Qué pena. Lo que podríamos haber hecho con ellos en el 43. Lo que podríamos haber hecho en el 43. Mira, las tiendas. Los coches. La América de la posguerra. El espejo. Ahí está el bar de Batch. ¿Batch? ¿Quién es Batch? Coño, se ha comprado un anuncio de melón. ¿Nunca habéis estado en ese bar? No. Y la llegada a casa. Bueno, Sin manos. adiós. ¿A dónde ahora? Un momento, amigo. Bueno, vamos. Bien, la llegada como algo importante. Películas como La batalla de Urail, Fuego en la nieve, Botón de ancla, española, Almas en la hoguera y Arenas sangrientas conforman un grupo de películas que se pueden encajar o encadenar en esa década de los años 40
Pero la guerra ha terminado y viene otro tipo de situación. Empieza en los años 50 el parón, no hace falta hacer tantas películas bélicas. Parece que disminuye el idealismo, ya no es tan importante ser un héroe, y empieza a importar la persona. Se empiezan a analizar los conflictos, las batallas, las guerras, los combates, desde la óptica de la persona. ¿Qué películas podemos encontrar en los años 50? Casco de acero. Antes en la rueda de prensa mi amigo Eduardo ha comentado que el western toca todos los géneros, toca toda la historia de un país como los Estados Unidos, sus luces y sus contrastes y sus sombras, ¿no? Uno de ellos es el racismo. Esta película tiene unos contenidos de estudio del racismo brutales, desde soldados que son de color hasta soldados que son asiáticos, en fin, tremendo. Y fue un impacto en ese año 51. Rommel, el zorro del desierto, una película del 52 hecha por británicos, por norteamericanos, sobre un general alemán después de haber perdido la guerra los alemanes hace 7 años, da idea de la calidad que como militar tuvo este mariscal Rommel. De aquí a la eternidad no les digo nada, la van a poner hoy a las 10:15, o sea, en la 1. El motín del Caine es una sublevación de un motín y con una interpretación excelente de Humphrey Bogart. Tuntematon Sotilas no les sonará probablemente nada, pero en Finlandia es una película que todos los 5 de diciembre la ponen. O como dicen, yo oí una tertulia de radio que decían, las películas las echan por televisión y las ponen en el cine. O las ponen en el cine y las echan por televisión, ¿no? Pues esa película la echan en la televisión finlandesa todos los años. Cuna de héroes. Cuna de héroes es, para mí, una gran película de John Ford. Para otros expertos está considerada como una película de índole menor. Pero creo que es una película que retrata muy bien la vida militar o la Academia Militar de West Point. Los que hemos estado en la Academia Militar sabemos que son unos años que marcan, que condicionan mucho y que sobre todo dejan una huella imborrable en los que hemos estado para bien y para mal. Y claro, que una persona haga una película sobre la Academia Militar de West Point, pues lo fácil sería hacerla sobre un general como Patton o MacArthur o Eisenhower, pero que la haga sobre un sargento frigaplatos es que es antológico, porque nos muestra todo el cambio de la Academia bajo los ojos de ese sargento, con su familia, su mujer, su hijo que ha perdido. Para mí, una excelente película. Y finaliza con unos desfiles o con unas paradas militares que son dignas de elogio. Ahora veremos una secuencia. El proceso de Billy Mitchell, a lo mejor no es muy conocida, pero es la vida de un coronel americano, Billy Mitchell, que fue el precursor de la Fuerza Aérea y que se empeñó, y al final no él, pero sus sucesores lo consiguieron, crear una Fuerza Aérea separada del Ejército de Tierra y separada de la Armada, ¿no? El Arpa Birmana es una película muy intrusiva sobre una compañía de soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Como digo, vamos a ver esa The Long Grey Line, esa larga fila gris, esa cuna de héroes, un homenaje de John Ford a Marty Mahler, realizado por Tyrone Power. Y en vista de que paso de los 70, se han propuesto retirarme, después de 50 años de servicio. Le dije a Chu, perdón, al general Dodson, que me procurase esta audiencia. Mi capitán, nos encontraríamos en un grave aprieto si de pronto Inglaterra... ¡Cabo, White! Marty, sigue con la clase de boxeo. Marty, Dice a su mujer, que es una sirvienta, y se tira al farol. Firme, descanse. Firme, descanse. Adelante. Señor Blum, tiene usted permiso para pegarme. Menos mal que no lo he visto. Marty. John Ford. Oh, ¿qué tal va, muchacho? Señor Centro. Y él. Y, como ves, señor... Empieza la película contándole al presidente americano su vida.
y termina contándole su vida. Tarde y por la ¿Tenías permiso para salir de la academia? No, señor, pero... Más que al salir. Pero esto no está necesitado. ¿Qué eres? ¿Un recluta? Has desertado. Churro. Tendré que llevarte en avión para salvarte el pescuezo. Ganando el malvado del inspector general. Ese es mi documento. Ya tienes edad suficiente para saber que no puedes ausentarte sin permiso. Señor, no entiendo Ven qué es conmigo. lo que es el... ¿Pero dónde? El título original es La larga fila gris. Los cadetes de West Point, igual que los cadetes españoles, llevan un uniforme que es de color gris. Como digo, John Ford nos consigue emocionar, como una persona nos muestra casi 50 años de historia militar de un país. Los años 50 siguen con películas como Ataque, Embajadores en el infierno, Premio Nacional de Literatura de 1954, Premio de Ejército del 55, basada en la novela del capitán Teodoro Palacios Cueto y Torcuato Luca de Tena, rodada en el año 56 en lo que hoy en día es la Academia de Ingenieros de Ollón Manzanares, y una película sobre los hechos o sobre las vicisitudes de una serie de cautivos de la División Azul en Rusia. Escrito bajo el sol, otra vez John Ford, La colonia de los diablos de acero, una película que nos viene a decir que ya la siguiente guerra ya no se gana tan fácilmente como la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Corea empieza a plantear problemas. Senderos de gloria, una película durísima sobre la Primera Guerra Mundial y en el que se ponen en solfa las ambiciones militares, se critican, se muestran las cosas de una manera muy descarnada, pero una gran película. Comandante Prino 47, yo recuerdo de pequeño haberla visto y me quedé a la mitad porque me mandaron a la cama. No sé si al final el submarino se hundía o no, pero luego la volví a ver de mayor. Pero creo que es de las primeras películas que se empezaron a hacer en Alemania sobre sus propias fuerzas armadas. El puente sobre el río Kwai, con una excelente banda sonora y con una auténtica metamorfosis de dos maneras de mandar. El coronel Nicholson, interpretado por el actor británico Alec Guinness, a ver si me sale, Alec Guinness, y el coronel Saito, que son dos formas distintas de cumplir una misma orden. El uno, ante todo, como un código de honor, y el otro porque tiene ese orgullo, esa tenacidad británica, que no es exclusiva de los británicos, también de los españoles y de muchos pueblos. La balada del soldado, Duelo Atlántico y La fila infantería, una película española y una excelente película también. Los años 60 comienzan con un enfoque distinto. Empiezan a llegar noticias extrañas de Asia. Los franceses han sido derrotados con una operación complicadísima en Bien Minh Phu. Empieza a haber un problema en Asia para muchos sectores y se empieza a hablar de operaciones conjuntas y combinadas, ya no de la persona. Surgen las superproducciones y vuelve lo colectivo. Una excelente película también, Los cañones de Navarone, contada día a día como una operación militar. El día más largo, basado en el libro de Cornelius Ryan, sobre el desembarco en Normandía, nos lo han contado muchas veces, desde muchos ángulos y muchos prismas. La gran evasión, una película sobre la evasión de un campo de concentración. La batalla de Argel, Zulu, una película colonial, se van colando películas coloniales. El tren, una película sobre la resistencia y sobre los ferroviarios, una película más con mucha intríngulis porque no sabemos si el tren ha salido o no ha salido con las obras de arte. Las águilas azules, coproducciones sobre la Primera Guerra Mundial. 12 del patíbulo, el libro de entretenimiento y La batalla de Alamein. Pero de todas estas, yo creo que es de recibo hablar de Los cañones de Navarone, aunque sea una breve secuencia. Actores como Anthony Quinn, Gregory Peck, Anthony Quayle,
tomas dentro de la fortaleza de Navarone y la explosión final de los cañones. David Niven, como curiosidad, fue teniente de artillería en la Academia de Sandhurst. Muchos de estos actores habían tenido vinculaciones con el ejército. Y los cañones que dominan el estrecho de Navarone. ¡Apto! ¡Verde! ¡Ahora! Bien, digo, una película que tiene un ritmo y una intensidad tremenda. En los años 60, como digo, se habla de operaciones conjuntas, combinadas, de batallas. Batalla de Belgrado. Boinas Verdes es la primera película en clave positiva que se hace sobre la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam no tiene ningún registro cinematográfico norteamericano hasta bien pasado el año 75, exceptuando esta película que fue un empeño también personal de John Wayne, con esa balada de los Boinas Verdes cantada por el sargento Riker. El desafío de las águilas, la batalla de Inglaterra, rodada gran parte de ella en España, la batalla del desierto y el puente de Remagen. La batalla de Inglaterra tiene el añadido de que fue un combate, una operación que cambió el curso probablemente de la guerra y que además está fielmente retratada por grandes actores británicos del momento. Vamos a ver esas planicies que se ven, no es Inglaterra, es Sevilla, pero bueno, nos puede valer. Esta imagen es cuando los alemanes llegan a la Francia ya casi rendida y los británicos con sus pocas escuadrillas se retiran. El sonido está fallando. Me da esa sensación. Ahí le está diciendo el mariscal inglés, dice, tenemos 650 aparatos, y tenemos el radar, dice, sí, pero ellos tienen 2000 aparatos. Es lo que viene un poco a decir, y viene un poco a contar en esta película que se ha ido sincronizar el sonido. Como digo, la batalla de Inglaterra muestra cómo el cambio de táctica de los alemanes, de bombardear en vez de los aeródromos las ciudades, provocó que los ingleses pudiesen aguantar. El puente de Remagen es una película sobre la toma del último puente que unía la entrada al corazón de Alemania y cómo hay dos esfuerzos entre el teniente de infantería que intenta tomar el puente sin que sea demolido y el oficial alemán que intenta mantenerlo y, si llega el caso, volarlo para que no caiga en manos. Es una especie de partida de ajedrez entre los dos para ver quién aguanta sin dejar de cumplir su misión, ¿no? En los años 70 se inicia el declive, no solamente del cine bélico, sino de muchos otros géneros, y se empieza a mezclar la guerra y la violencia. Ya nos empiezan a contar o mostrar imágenes que a lo mejor no son necesarias, pero de alguna manera se mezcla la guerra con la violencia. Y empieza a desperdigarse un poco el género. Hay películas como Patton, con unos excelentes decorados, con unas excelentes ambientaciones, como Tora, la visión del ataque a Pearl Harbor desde el punto de vista japonés, pero también hay películas que van volviendo a los orígenes de la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo, sobre la historia del Barón von Richthofen, con unos errores históricos tremendos y con una falta de rigurosidad histórica también apreciable. Comando del Mar de la China, operaciones de los británicos en Asia, La Cruz de Hierro, una película dura sobre el frente ruso,
y con unos diálogos auténticamente espectaculares, desde el capitán que le dice que le va a enseñar cómo luchan los oficiales prusianos, hasta el cabo que le dice que le va a enseñar al capitán dónde crecen las cruces de hierro. Es decir, una película con una violencia exagerada quizás y con unos diálogos para tener en cuenta. Ha llegado el águila es una película que está aquí destacada porque es una historia de 16 paracaidistas que intentaron matar a Churchill en 1944. Está recogido en un libro, parece que están enterrados. Yo a veces en algunas reuniones que he estado en el extranjero he hablado con oficiales británicos y han estado en ese pueblo y están enterrados los 16 paracaidistas, no quiero desvelar la historia, que intentaron matar a Churchill y casi de hecho lo mataron, pero no al que era, ¿no? Y está protagonizada por Michael Caine, con unas escenas muy logradas. Pero deben permanecer en el tren. Si la memoria no me falla, el ejército polaco se rindió en 1939. Sí, sí. ¿Quién es esa gente? Joderos, señor. Amigos, Estamos reduciendo el gueto a cenizas, exterminando. Y ellos oponen mucha resistencia. ¿cómo? ¿Con paraguas y muletas? ¡Adelante, Ben! ¡Adelante, Mallory! Un equipo de hombres bien colocado, bien instruido, puede hacer mucho daño. Ejemplo del combate en población, de los binomios. Ha sido un gran privilegio combatir a vuestro lado. Como digo, una película no tiene desperdicio. Pero como decía, los años 70 son años en los que empieza a vulgarizarse. Por un lado están las superproducciones como la batalla de Midway, con ese sonido Sense Round, Un puente lejano, pero fíjense, en 1977 Hollywood hace una película sobre la Segunda Guerra Mundial y acaba de terminar la guerra de Vietnam. Quiere decir que haya habido una guerra que está mal cerrada, mal acabada o mal concluida y que no se ha digerido. O películas como MacArthur, el general rebelde, esas escenas en las que Gregory Peck dice los héroes no mueren, se desvanecen. Y películas como El cazador, que empiezan a hablar de la culpa colectiva, de ese espinoso tema llamado Vietnam y por qué han ido a luchar y por qué no saben cómo vuelven. Luego ya surge El regreso o la mítica, por qué no decirlo, Apocalipsis Now. Pero como digo, son películas que nos intentan decir lo mismo que en los mejores años de nuestra vida, nos dicen cómo hay que encajar al que vuelve de un combate o un conflicto. Aquí viene a decir que la sociedad no encajó bien, no adaptó a esas personas, con lo cual surgió el desarraigo o la desadaptación, ¿no? Y eso está presente en todas las películas sobre la gravedad, excepto en dos. Boinas verdes, que se ha citado antes, En positivo, y una más reciente que es Cuando éramos soldados. Pero el resto de las películas sobre Vietnam nos vienen a decir que el combatiente va y está mirando el reloj para ver cuándo me voy de aquí. En los años 80 aparece la vulgarización, por qué no decirlo, hay que decir las cosas como son. Comienza el cine espectáculo, muy entretenido, bandas sonoras bonitas, militares con uniformes lustrosos, chicas guapas, Top Gun, Tom Cruise, pero es un cine bélico espectáculo, que se ve muy bien y es entretenido. Y los conflictos dejan de ser conflictos, se personalizan, es el conflicto de una sola persona. Aparecen todos los Rambo con todas sus extensiones y todos sus músculos, ¿no? En los años 80. Pero sigue habiendo películas bélicas. La Uno Rojo, División de Choque, de ese Sam Fuller, con Lee Marvin ya como un viejo, voy a decir veterano sargento, perdón por el viejo, sargento de infantería, que ha estado en las guerras mundiales, El submarino, dicho por muchos oficiales de la Armada como la mejor película del arma submarina.
Platón, en la que la frase final, es decir, luchábamos contra nosotros mismos, indica claramente cómo fue aquella guerra, llamada conflicto, porque nunca se declaró la guerra de Vietnam, el Congreso americano nunca declaró la guerra, sino mandó tropas al conflicto. La película en general está puesta ahí porque es una película muy buena, y es española, y es una película que retrata perfectamente la dificultad que tuvieron los generales españoles del ejército español el año 87, 86, cuando nuestro país entró en la OTAN, y se encontraron con que tenían que ser actualizados en los conocimientos que había. Y cómo Jaime de Armiñán es capaz de poner a un lado actores de la talla de José Luis López Vázquez, de Fernando Rey, de este hombre que hace de general de caballería, Fernando Fernández Gómez, como generales todos ellos, frente a capitanes como Juanjo Puscobré, como Joaquín Cremel, que les enseñan los nuevos sistemas de armas, y cómo lo hace con una exquisitez y con un respeto hacia la profesión militar tremenda. De hecho, yo por curiosidades, contar una nota, soy cuasi vecino de Joaquín Cremel, y cuando un día le pregunté sobre esta película dije, vosotros, esta película la hicisteis, dice, Jaime de Armiñán nos dijo que éramos unos bandarras, dice, porque ninguno habíamos hecho la mili, y pensábamos que hacíamos de gente que era como una especie de militares en contra de la política o algo así. Dice, claro, no teníamos ni idea porque ninguno habíamos hecho la mili. Dice, pero fueron muy exquisitos hasta con los uniformes de Induico, que era la empresa que fabricó los uniformes españoles, que son los que llevamos hoy en día, nuestras guerreras. En general es una película que tiene muchas lecturas y tiene muchos chascarrillos y tiene muchas cosas graciosas y simpáticas, pero sobre todo marca cómo sus generales se quisieron adaptar, y de hecho se adaptaron. La colina de la hamburguesa, más sobre el Vietnam. La chaqueta metálica, más sobre el Vietnam. Siempre desde esa perspectiva, el soldado se traumatiza, a ver cuándo me vuelvo. La década de los años 90 conmemora el 50 aniversario, no de la guerra de Vietnam, sino de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan las superproducciones que recuerdan la batalla de Stalingrado, la batalla de Normandía, es el 50 aniversario. Se empieza a votar el género y empieza el desembarco de las series de televisión. Hoy en día hay muchas series de televisión y de hecho hay muchas de ellas que se han basado en películas o incluso que han superado las películas. El tema de esta conferencia, que ya intento finalizar lo antes posible, es el ejército en la pantalla. Pero la pantalla no solamente es la pantalla del cine, también es la pantalla de casa. Con lo cual, algo de las series, al menos hay que citarlas, ¿no? ¿Qué películas hay en esa década de los años 90? Pues los 50, pues en este caso, Stalingrado, la versión alemana, empieza muy bien, pero se diluye en la nieve y al final no sabemos que estamos con el sexto ejército alemán, pero no sabemos dónde estamos exactamente. La Teniente O'Neill, el papel de la mujer, el papel de los marines y sobre todo un poco la historia de cómo se introduce el elemento femenino en el ejército, ¿no? Que, repito, no tiene por qué ser para nada traumático. La Delgada Línea Roja, más cuando caen las trompetas, más vertientes sobre la Segunda Guerra Mundial, y pues como figura ahí Salvar al Soldado Ryan, porque ha sido una película que ha reverdecido mucho el género y ha provocado una saga de series de televisión posteriores, Más enemigo a las puertas, como esa lucha entre dos francotiradores, pero sobre todo Salvar al Soldado Ryan, su mérito, sobre todo esos 22 primeros minutos del desembarco, de vomitar, como dijo la prensa, vomitar sangre, fuego y muerte, están rodadas con una cámara prácticamente puesta en la bota de un sargento y hace que casi nos caiga la arena encima, ¿no? Esa misma técnica se ha empleado después en las series de televisión Hermanos de Sangre. A diferencia de Salvar al Soldado Ryan, Hermanos de Sangre es una serie que tiene un fondo mucho mayor, porque está basado en un libro de Stephen Ambrose, Hermanos de Sangre. Y Salvar al Soldado Ryan, después del desembarco, cae en una especie de vacío en el que al final se defiende un puente, no se sabe por qué, buscando a James Ryan, un soldado que es el cuarto hermano de los que no han muerto. Pero desde luego los primeros 22 minutos son antológicos. Vamos a ver una breve secuencia porque es una de las mejores películas bélicas. No sé por qué no me deja abrirlo. No sé si es que hemos pegado tantos tiros ya pero no me está dejando hipervincular. Entonces, pues, eran las imágenes del desembarco. No sé si me lo voy a dejar ahora, pero a lo mejor sí. Hemos conseguido. No sé, el cuadro la barcaza, la sensación de miedo
uno vomitando, otro rezando. Eso es el sargento que va dando las últimas instrucciones, digo, porque se ha ido el sonido, no sé si hay algún problema de... Se abre la trampilla y empiezan a caer las balas. Del alemán que está disparando con esa MG-42, el capitán dando las órdenes como puede, porque se ha buscado ese realismo. Los heridos, los muertos. Ahí intenta dar las órdenes en la playa y como puede ver, ahí está el zapador indicándole que tiene que poner la carga, lleva en el casco y como la playa pues la van tomando como pueden. Una excelente película, James Spielberg, con esos 50 aniversarios. Como digo, llegamos al siglo XX. Después de eso, la rodean y enemigo a las puertas. Hay unos acontecimientos que marcan el siglo XXI, el 11S y los nuevos escenarios bélicos. Y lo que parecía un género que se empezaba a agotar, pues vuelve a crecer. Aparecen películas sobre submarinos, el 571, vuelven películas sobre los 50 años, Pearl Harbor, una película de grandes sonrisas científicas, de personas muy, muy bellas, muy guapas, y que, bueno, pues causó mucho impacto en Estados Unidos, pero no deja de ser otra más sobre Pearl Harbor, ¿no? La serie Mano de Sangre, que yo creo que no se va a poder ver porque a lo mejor no funciona bien, nos ha quedado bloqueado el sonido, pero sí indicar que nos cuentan la Segunda Guerra Mundial desde una compañía de infantería, desde una sección con un teniente que acaba siendo comandante, como es el mayor Winters, ¿no? Esa serie se estrenó en España en el año 2003 en la cadena Telecinco y la pusieron como a las 4 de la mañana, o sea, un horario de plena audiencia en agosto. Yo creo que se enteró prácticamente nadie de que la ponía, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que estaba vacaciones, me llevé el vídeo y mi mujer decía, ¿qué haces con esto? Y digo, voy a grabar esta serie para la poner a las 4 de la mañana. Porque entonces, y luego ya ha salido un DVD, se ha visto más y bueno, tiene sus galardones. Y supera, en mi opinión, al propio Salvador Soldado Ryan, porque son 10 capítulos de un libro. Black Hawk derribado, el mundo de la primera incursión americana después de la guerra de Vietnam, Un mundo azul oscuro, una película checa sobre los pilotos que combatieron con los británicos, que fueron olvidados. Cuando éramos soldados he hablado de ella, la he citado como la segunda película sobre el Vietnam en positivo, y sobre todo sobre esas imágenes de las mujeres esperando los telegramas en los que les dicen que han muerto los maridos o los esposos o los vecinos, ¿no? Con mucha delicadeza, y sobre el general Moore, un general de caballería que su campo de batalla se redujo a lo que es un campo de fútbol en Vietnam, ¿no? Como digo, cuando éramos soldados, Windtakers, Master and Commander, El hundimiento, recrea ese final en Berlín, en la Cancillería. Recientemente, más recientes, Bandera de nuestros padres y Cartas de Iwo Jima, dos mismas películas desde un mismo punto de vista. Excelente Cartas de Iwo Jima, porque que un americano tenga el coraje de hacer una película sobre una batalla desde el punto de vista de su enemigo tiene mucho mérito, pero que encima lo haga bien y lo haga con tal manera a base de flashback en los cuales nos cuentan la defensa de Iwo Jima desde el punto de vista del general, un general del ejército de tierra que decide defenderlo no en la playa sino en el monte y decide atrincherarse, y eso desde los ojos de un soldado que es un panadero y que es convertido en fusilero, es cuando menos encomiable. Clint Eastwood, no sé si será alguna vez John Ford, aquí hay un experto y un ultrafordiano como Eduardo, pero desde luego es una película excelente. No sé si va a funcionar la secuencia, tengo mis dudas.
¿Ha dicho eso? Sí. Sí, señor, eso digo. La llegada del general. Soy Kuribayashi. Bienvenido, general. Almirante. A su alojamiento subordinado. Almirante, antes quiero visitar la isla. Y decide visitar a pie la isla. No quiere verla en el vehículo. Están bajo el mando del coronel. Coordina la defensa. El general Kuribayashi Las normas de la clave. defendió Iwo Jima sobre el monte Suribachi Es una guerra de verdad. Es consciente de ello. y excavó túneles en toda ella. Los americanos perdieron 6.000 hombres en Iwo Jima, Es ciudadano. los japoneses 21.000. Los comandantes de tierra siempre suelen darnos. Este es el uniforme de los médicos americanos. Miradlo bien. Es vuestro objetivo. Arriesgarán la vida de muchos soldados por salvar al que lleve este uniforme. ¿Entendido? ¡Sí! El desembarco norteamericano y cómo lo ve el que está en la tronera. Lanzallamas, no. Se han casquillado el arma, no tiene... Bien, lo digo, una gran película, esas cartas de Iwo Jima que creo que con el tiempo se va a convertir en un auténtico clásico. En el Valle de La nos vuelve a retratar otra vez la llegada, en este caso desde la Guerra del Golfo. Balas con Basil, una película israelí de dibujos animados muy curiosa. Valkyria, una película sobre el intento fallido de atentado a Hitler, el coronel von Stauffenberg. Taking Chance es una película totalmente desalentadora, en la cual vemos cómo un teniente coronel recibe la orden de acompañar el cadáver de un fallecido y todo el protocolo que sigue el ejército norteamericano con esto. En Tierra Hostil he hablado antes de ella, oscarizada. Me gustaría que si alguien puede verla, la vea sin el audio, sin sonido, y intente sacar la estructura argumental de esta película, porque no sabemos quién es el que manda la unidad, no sabemos cuál es la misión, pero sí sabemos que está deseando volver a casa. La serie Pacific ha intentado reverdecer la serie Manos de Sangre, pero no ha llegado porque la base no es la misma que el libro anterior. Y luego aquí dos películas que yo creo son de rabiosa actualidad. Una es Silencio en la nieve, una película española. Hasta hace poco, yo no sé si incluso está todavía en cartel. Es, junto con Embajadores en el Infierno, la única película que se ha hecho sobre la División Azul, pero en este caso es una película que aborda un tema que es un tema policíaco, no es un tema plenamente militar. Pero el director Gerardo Herrero, y hablando estas cosas con él, decía que él quería rendir un poco homenaje a esa unidad de la División Azul que ha sido muy desconocida y sigue siendo para muchos españoles muy desconocida. Está basado en un libro que es El emperador de los países extraños, de Ignacio Villa, que fue premio de la novela negra en 2007 en Gijón, Festival de la Novela de Gijón. Pero sobre todo es una película que tiene una ambientación de los uniformes, de todo lo que es la unidad del cuartel general de la División Azul, incluso hasta en la documentación maneja los nombres originales de los generales, no solamente del general Muñoz Grande, sino del general Esteban Infantes. Está francamente bien hecha esa película. Y Warhol pues es la última que hay hoy en día, es una película sobre un caballo y cómo desde un cuento se puede extraer una película y contar parte o una ligera parte de la Primera Guerra Mundial, pero la he incluido porque hay que incluirla. Ya termino, una visión retrospectiva. ¿Qué había en los años 20? Pues la Primera Guerra Mundial y el pacifismo. En los años 30 el colonialismo, esas películas que hemos visto antes de Tres lanceros bengalíes, de Boyés, de Patrulla Perdida.
Los años 40 son los años fuertes de la Segunda Guerra Mundial, que es la que más ha condicionado al mundo hasta ahora, y surge la idea del héroe y de la propaganda. El héroe es el que va a dar la propaganda, no la propaganda va a dar al héroe. En los años 50 se habla de la persona, del combatiente, se empiezan a personalizar los conflictos. En los años 60 ese individualismo se pierde por lo general o lo global y se habla de operaciones. Los años 70 muestran el estancamiento, pero no solamente del género bélico, sino de otros géneros, también el western empieza con un lento estancamiento. Los años 80, ya lo he dicho, el soldado máquina, el soldado que no sufre, que no le pasa nada, que está desarraigado y que tampoco obedece a sus jefes, es decir, es un soldado máquina, con sus montones de músculos y de carne, ¿no? En los años 90 empieza el agotamiento y aparecen las series, y el siglo XXI ha dado unos nuevos escenarios. Hay un repunte del género, hay un empleo masivo de efectos especiales, y lo bélico vuelve a premiarse por esa película en Tierra Hostil, pero no nos engañemos, a lo mejor se vuelve a premiar por la actualidad, no porque la película esté bien hecha o nos cuente la historia de una manera razonable, ¿no? Como digo, vuelve el interés, como conclusiones, para finalizar, porque lo importante es haber hecho la disección de esas películas. Vuelve el interés, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un marco propicio, porque la sociedad era mucho más simple, menos poliédrica, menos compleja, y hay una cierta pujanza de las series, quizá fruto de la prisa que todos tenemos y que muchas veces las cosas se ven a trozos o a pedales, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos ustedes. Antes de finalizar, quiero dar las gracias a las corporaciones locales, a la Delegación de Defensa, al Teniente Coronel Luis Hércules Martínez de Solas, porque se ha peleado muchísimo, tanto él como su coronel, porque voy a venir aquí, y a Eduardo Torres Dulce, porque sé que ha hecho un esfuerzo, y voy a decirles una anécdota. Un día antes de ser nombrado fiscal general del Estado, hablamos por teléfono y yo le prefelicité por su próximo nombramiento, iba a ser al día siguiente. Y le dije, lógicamente, teníamos dos cosas en la agenda como amigos que somos. Una de ellas era venir aquí, que esto estaba hablado antes de haber sido nombrado fiscal, mucho antes, general del Estado. Y dice, estaré convencido de que tanto el prólogo de tu próximo libro, Soldados, su historia del cine, como Asistir a Badajoz, es mi intención ir. Yo creo que yo he sido un humilde telonero de lo que ahora viene el western. Si antes he dicho que si tenían ustedes casco y trinchas, ahora hay que dejarlas, ahora hay que coger la cabalgadura porque vamos a meternos en el western. Muchísimas gracias. Ha sido para mí, igual que ha dicho Michael Caine, un auténtico honor, un verdadero privilegio estar aquí. Muchas gracias. Descansamos 5 minutos mientras se prepara la segunda conferencia. No, estaba aquí. Entonces he venido a meter con vosotros ahora. ¿Qué me contáis? Llega ¿cuánto tiempo hace? Oye, ¿verdad? ¿Qué tal? Todo. Lo único que se ocupaba era Después cuando terminamos vamos a ir a la residencia. Carlos, un placer saludarte. ¿Qué tal? Luego terminemos, voy para la residencia. Ahora salí a fumar. A echar el cigarrillo. Vamos a parar esto, ¿no? Páralo, coño. Quita eso de ahí, páralo. Perdona, que me está sacando mi espalda.